Un gusto, Ricardo, es cierto. La dinámica a veces entre el horario del programa y las responsabilidades nuestras nos lleva a que, bueno, felizmente pudimos encontrar un espacio para conversar. Y sí, ahora estamos en una dinámica, como toda campaña electoral, que yo insisto que hay que hacer en la campaña electoral lo mismo que hay que hacer siempre, con más intensidad. ¿Qué es lo que hay que hacer siempre? Estar cerca de las realidades, recorrer los territorios, reunirte con las organizaciones que trabajan el día a día, de todo tipo que tenemos en el departamento, ¿no? Y en el país, de la agropecuaria, del comercio, del trabajo, de las instituciones sociales, del deporte, de la cultura, de los barrios. Tú ahí vas teniendo lo que es el día a día, el pararte en las realidades. Hay barrios donde te plantean lo básico como lo más importante, de limpiar una cuneta, y eso hay que entenderlo, porque los que no viven en zonas donde no está la infraestructura de cordón cuneta, pluviales, y son zonas bajas, aparte, la limpieza de lo que son las cañadas y las cunetas implica algo tan complejo como que se te llene la casa de agua, y todo lo que tú has acumulado durante todo el tiempo, toda tu vida, lo pierdas en poco tiempo. Entonces, me parece que no, pero hay que hacer estudios hidráulicos. Sin duda, el mantenimiento, y mientras tú no puedes, porque ningún gobierno va a hacer magia, todavía tenemos más cantidad de calles de balastro que de transformación a un mejor pavimento. Y felizmente en los últimos 20 años, no importa los colores del gobierno, han habido obras que han ido en ese sentido. Por eso la importancia de la planificación responsable de la obra, para cuando tú la ejecutas esa obra, sobre todo lo más costoso en esa zona es lo que queda bajo tierra, lo que no se ve, ¿no? Pero tienes que hacerla, porque si no la haces el problema no lo resuelve. Entonces, mientras eso tú no lo puedes hacer, y siguen habiendo barrios que hay que hacerlo, tienes que mantener limpia todo lo que son las cañadas, y hay zonas más complejas que otras. 4 o 5 días estuve en el barrio de Acosta y Castillo, es un barrio con muchas pendientes que tienes que hacer esa obra, bueno, la que se hizo en el barrio La Valleja, la que se hizo en el barrio Galeano, La avenida 1 de agosto. La avenida 1 de agosto, la de el barrio Samuel, que lamentablemente no se ha terminado, porque aparte hay proyectos que atraviesan gobierno. Sí, porque ahí arrancó el proyecto en el gobierno de Aníbal. Exacto. Cuando lo toma Alejo, resulta que, bueno, aparecieron observaciones en cuanto al tema jurídico, en tema de hidráulico, había varios problemas a resolver. No hubo ningún problema, porque es el mismo proyecto. Se demoró, no sé por qué, pero el convenio que se aprobó, él mismo conoce, y el proyecto fue el que aprobó el BID, porque es un proyecto BID. Sí. Nosotros no demoramos en ejecutarlo con financiamiento BID. ¿Qué pasa? Los proyectos BID te financian pluviales, cordón cuneta, vereda y pavimento, pero no te financia saneamiento, que es una obra OCE. Entonces nosotros demoramos, nosotros tomamos esta decisión. Fue en el 18, ¿no? El BID nos apuraba para ejecutar. Pero nosotros dijimos, ¿cómo vamos a hacer una obra de esa magnitud? En 2 etapas estaba prevista. No se terminó la primera. Lamentablemente se tenía que haber terminado. Y ya en ejecución la segunda. Pero siempre hay imprevistos o decisiones de los gobiernos que lo retrasan. Pero en realidad, ¿nosotros por qué no lo iniciamos? Porque había que hacer saneamiento. ¿Cómo va a ser una obra de esa magnitud de 2 millones, 3 millones de dólares para después romper? Más allá que tuviéramos en elecciones o no, hay que ser responsable. Porque si yo hubiera sido... Si a mí solamente me hubiera importado la elección, y nosotros en el Chuy perdimos por paliza, ¿no? En la elección pasada, hubiéramos hecho un saludo a la bandera. Empezábamos la obra, pero después había que romper. Nosotros entendimos que eso no había que hacer. Ahora el saneamiento se hizo, parte, pero no está conectado a los hogares. Faltó planificación, y los hogares están teniendo problemas cuando llueve porque el agua se les mete para adentro. Entonces, ahí hay que mirar la obra más allá. Todos queremos y tenemos la ansiedad de hacer las cosas y terminarlas en nuestro periodo, pero hay obras que por las características, la obra del barrio de La Valleja, comenzó el estudio en el periodo de Chueco. Nosotros lo concretamos y lo terminamos. La del barrio Galeano, igual. Ahora, mira tú, en este quinquenio, en la zona este, el único proyecto de saneamiento que se empezó a ejecutar, lamentablemente no se terminó, fue el del barrio Samuel. De más, ningún otro proyecto de saneamiento, salvo el que se está ejecutando un pedacito en la 1 de agosto allá abajo ahora,
Pero de los proyectos magníficos que se habían planteado, nosotros pudimos ejecutar el saneamiento, que era un reclamo de 30 años en la zona de la terminal de ómnibus de Rocha, donde está ahora la terminal, el estadio. Recuerda todo lo que hubo allí. Siempre fue un problema la OCE también, ¿eh? Pero encontramos... Es más, ahora, calles nuevas y se revientan los caños. Bueno, la 1 de agosto la íbamos a pavimentar nosotros, en carpeta, sin doble vía. Esta obra es magnífica. Pues nosotros somos lo hemos dicho, nosotros jamás a ningún intendente le vamos a decir que las obras no se comen, ¿no? Esta obra es magnífica. El tema es que la planificación es necesaria y coordinación. Se hizo la carpeta la 1 de agosto arriba de caños que hay que sacar. Ahora me dice el ingeniero regional de OCE que esa tubería se va a bypassear la 1 de agosto. Se va a hacer por el costado. En aquel momento nosotros no hicimos la carpeta de la 1 de agosto, que fue cuando hicimos la Avenida Graciada, porque la OCE nos dijo, hay que invertir $500.000. Sí, ahora Martínez se hizo y los caños fueron por la vereda. Exacto, igual que la Avenida Graciada. Tiene que haber una planificación. Y yo sé, repito, la ansiedad de los intendentes, de los alcaldes, es hacer las cosas. De todo, ¿eh? El tema es que tú, esos plazos y esos proyectos y esas ejecuciones y esas situaciones están. Si la apuras, corres el riesgo de hacer una obra que después esa inversión brutal la tienes que romper o hacerla diferente, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir por la lógica por eso te digo, en los últimos 20 años, todos los gobiernos, del 2005 a la fecha, y antes hay obras importantes. El Chueco hizo que comenzó la canalización de Valle de Ordóñez, que había un estudio que había realizado el gobierno de Riet, y nosotros terminamos el proyecto haciendo toda la zona del estadio, con un proyecto que había iniciado de ampliación de estudio, porque los estudios te llevan un par de años. Sí, y ahí hubo problemas hidráulicos por la avenida Valle de Ordóñez. Claro, ahora ese tema, siendo un tema, bueno, cuando llueve mucho, pero no el problema que había en el 2006, tú recordarás y debes tener registros fílmicos, que sé que lo tienen. Tengo algún edil con el agua por la mitad de la pierna. Claro, y hay recuerdo que el director de obra del momento, Juan José Pertuso, Juanjo, anduvo en bote sacando gente, con otros directores de la intendencia, ahí en la zona. Se juntaba lo de la cañada de Ejido. Exacto. La cañada de Ejido, después hubo mantenimiento permanente, que hay que mantenerlo, ahí tienes que dialogar con los privados, porque tienes que entrar a predios privados, pero la limpieza de la cañada de Ejido tienes que hacerla en forma regular, ¿no? Vamos un poco a la propuesta que hay para acá. Es decir, ¿cuál fue lo que considera Aníbal que fue el fuerte de la administración anterior? ¿De esta que está todavía? No, de la tuya. Ah, de la nuestra. El fuerte creo que fue cumplir los compromisos asumidos con respecto a obras de infraestructuras planteadas, en cuanto a y el diálogo con la población en general. Tú recuerdas que al finalizar el periodo hubo una crítica fuerte a nosotros, que nos decía que las plazas no se comen y las obras no se comen. Nosotros hicimos un fuerte impulso de obra. Tuvimos una situación compleja con que Agrolán envió a 600 personas a seguro de paro, y eso generó una situación de trabajo y se instaló el tema de trabajo como que hoy está con más complejidad aún, ¿no? Habiendo soluciones laborales como que podía haber empeorado si no se hubieran encaminado algunas decisiones, como Copayán, que hoy tiene 500 personas trabajando. El mercado de China le significó ampliar la plantilla de trabajadores, que tuvo riesgo de mandar a todo el personal del seguro de paro. Yo recuerdo estar con el Jesús en la boca, como se dice, hasta los últimos días que se abrió el mercado a China, que demoró 4 años, porque fuimos a China, entre otras cosas, por eso. Y bueno, si lo de Copayán no se hubiera ese mercado abierto, la situación era más compleja, pero lo de Agrolán nos generó un golpe donde estamos hablando de 600 personas que impactan con salarios bastante importantes, ¿no? Que había de alguna manera suplantado lo que había sido el impacto económico que había generado las pesqueras, con más de 1.000 personas, y eso nos generó una dificultad que hoy está más agravada en algunas circunstancias. Por más que uno mira el plano que saca el Instituto Nacional
y no lo da hoy tan mala a Rocha. ¿La sensación es otra? No. El dato del INE es complejo. Hay un 34% de trabajo de lo que yo llamo inseguridad laboral. O sea, trabajo negro, gente que trabaja en changa, son 14.000 personas, casi 14.000 personas, es mucha gente, y era 10 puntos menos. O sea, la desocupación es lo que siempre pasa. En enero baja 8 puntos, Rocha llegó a tener 5 puntos de desocupación cuando estaba Agrolán, y ahora llegó a 11, en el 2023 llegó a 11 puntos de desocupación, casi años no se llegaba. Pero el dato que más golpea el aumento de la pobreza, un 24%, quiere decir que hay hogares que tuvieron menos ingresos en estos 5 años, porque la pobreza se mide por los ingresos al núcleo familiar. Entonces ahí tenemos dificultades que tenemos que resolver, que no es fácil resolverlo, pero tiene que haber una dinámica en la economía local. Y nosotros, tú me preguntabas qué fortaleza entiende, para nosotros fue el direccionar el grueso de las inversiones municipales en diálogo con la población. Por ejemplo, nosotros, un montón de plazas públicas, no era el berretín de hacer una plaza para inaugurarla, era porque iba de la mano con el tema del disfrute en los barrios donde no había plaza. Tú vas a un barrio, hoy he ido a barrios que dicen, nos queda lejos una plaza. La convivencia, el disfrute de los chiquilines, de las personas mayores, y la seguridad, la iluminación, transformar baldíos en espacios de disfrute, lo que tiene que ver con obras de infraestructura, como la terminal de ómnibus de Rocha o la de Chuy, que las terminales son una necesidad. Nosotros en el periodo pasado planteamos que para este periodo de gobierno, como propuesta de gobierno, construir la terminal de Castillo. Felizmente este gobierno la concretó. Son de las cosas que entendemos que hay que consolidar como proceso, porque un gobierno puede... No se pudo hacer la de Lascano porque el Frente no quiso. No, eso no es así. Es porque no llegamos a acuerdo a conformar una comisión, que fue la propuesta que hubo. Un edil nos llegó a decir que la habían obligado a votar en contra. No. No sé dónde dijo eso el edil. El Frente tomó las decisiones en los ámbitos colectivos que tiene. Capaz que el edil se sintió obligado, pero fue una decisión colectiva. Cuando tú integras ámbito democrático y hay una resolución, puede el edil pedir libertad de acción y votar lo contrario. El Frente lo tiene planteado como mecanismo. Pero yo estuve en esa sesión de la Junta Departamental en Lascano, en el club, que hubo hasta piñata, ¿no? Lamentablemente. Creo que hay que desterrar eso de la política. Y hubo una propuesta porque el tema era cómo se hacía la terminal, no estar en contra o a favor. Nadie puede estar en contra, ¿no? De una obra de infraestructura que tiene que estar armonizada con el lugar, ¿no? Sí, se objetaba al predio y las circunstancias de cómo se obtenía el predio. Los $250.000 el valor del predio, valor más caro que en la playa. Lo que se planteó fue cómo hacer esa inversión necesaria, teniendo los costos. Fíjate tú que la Intendencia hoy tiene un déficit de $15 millones, ¿no? Aumentó en estos 2 años últimos. Por lo tanto, esas obras son necesarias. Nosotros hicimos obra, pero checamos el déficit. Esa es la diferencia. Cuando yo arranqué como intendente era $15 millones el déficit. Hicimos obra, bastante, y el déficit quedó en 6. Ahora el director de Hacienda dice de que cuando se recibe, porque indudablemente está el presupuesto, había un montón de gastos que no estaban incorporados. Yo tengo el presupuesto. O sea, caso por ejemplo la iluminación se terminó de pagar ahora. No, eso no es cierto. La iluminación se terminó de pagar más tarde del plazo que estaba conveniado porque este gobierno se atrasó en el pago. Lo dice el Tribunal de Cuentas, no lo dice Aníbal Pereira. El convenio con BBVA fue porque la Intendencia se atrasó en el pago conveniado con PEUSA, porque nosotros la transformación de la energía, el recambio, no es con un banco, es con una ESCO, fue con una ESCO, porque cede el derecho, hace la cesión de crédito al banco.
que fue lo que hizo. O sea, Peusa, como sacó un crédito con el banco, le dijo a la Intendencia... Sí, entregó la documentación al banco. Seguro, le dice que la Intendencia en vez de pagarme a mí, le paga al banco. Ese es el documento que han mostrado con la firma mía, pero no un convenio con BBVA, no hay ningún préstamo. Se pagó con el ahorro. ¿Por qué pagamos más? Porque hubo una demora en el pago, un retraso. Está en el Tribunal de Cuentas, lo dice, no Aníbal Pereira.